Muy buenos días a todos y cada uno de ustedes. Queremos agradecer de parte de Empresa que se hayan unido a este webinar de cumplimiento legal empresarial. En esta oportunidad, pues agradecemos la participación del licenciado Víctor Samayoa. Él es representante del Ministerio de Trabajo de Guatemala, Mintrav. Él nos dirá con qué requisitos debe cumplir toda empresa en materia de salud y seguridad ocupacional. En esta oportunidad también agradecemos la participación del licenciado Eric Maldonado. Él es abogado, director de Proactiva Empresarial y socio de Compliance. También agradecemos la participación del doctor Martín Maldonado, médico graduado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, especializado en medicina ocupacional y ambiente en la Universidad de Illinois y máster en prevención de riesgos laborales de la Universidad Internacional Iberoamericana. Actualmente gerente médico de Valpamed, quien nos hablará acerca del rol del médico ocupacional en la elaboración e implementación del Plan de Salud y Seguridad Ocupacional y los acuerdos vigentes. Entonces, damos la bienvenida al doctor Martín Maldonado. Los dejo con ustedes porque él va a empezar con esta serie de charlas. Y nuevamente, muchas gracias por acompañarnos en este webinar. Buenos días, mucho gusto, gracias por la asistencia, por la invitación. Como bien les comentó la licenciada, yo les voy a platicar un poco sobre el rol del médico ocupacional con los acuerdos vigentes. Voy a compartirles mi pantalla. Okay. Bueno, ¿sí me escuchan? Sí, ok. Entonces, hablando un poco sobre cuál es el rol del médico ocupacional en los acuerdos vigentes, para empezar, debemos acordarnos en sí qué es la salud ocupacional, porque hablamos de médicos ocupacionales, ¿verdad? No de medicina en general. Entonces, en sí, la salud ocupacional es un pilar que es elemental en todo este tema de salud y seguridad ocupacional, porque no todo se va a tratar a veces de infraestructura o de accidentes laborales. Se trata a veces o en muchas ocasiones sobre enfermedades profesionales, las cuales actualmente se están empezando a tener una mayor importancia en las mismas, ¿verdad? Porque se sabe que pueden ser consecuencias a veces de labores que realizan los trabajadores de mala manera. Entonces, la salud ocupacional como tal, sus funciones van dirigidas hacia la promoción y la protección de los trabajadores. El punto ese es fundamental porque todo trabajador tiene que saber qué es lo que va a hacer y cuáles son los riesgos a los cuales él puede estar expuesto y qué consecuencias puede tener si él no viene y utiliza, digamos, el equipo de protección adecuado o no hace las cosas de forma adecuada. Y la otra función en sí de la salud ocupacional es, como bien dice ahí, la prevención de accidentes de trabajo, pero también tiene que ver mucho con las enfermedades ocupacionales, punto del cual no se ha tomado a veces mucha importancia, sino todo se enfoca mucho en accidentes de trabajo, ¿verdad? Y recordémonos que
muchas veces las personas no llegan a laborar porque resulta que tienen un lumbago por esfuerzo, ¿verdad? Y no necesariamente ocurrió por algún accidente, sino porque hizo de mala forma o de mala manera algún tipo de esfuerzo o un levantamiento inadecuado de cargas, ¿verdad? Entonces, este es un punto muy álgido sobre lo que es la salud ocupacional y lo que tiene que ver con todo este tema de SSO. Ahora bien, si hablamos sobre los acuerdos vigentes, todos conocemos ya que existe un Reglamento General de Salud y Seguridad Ocupacional, el cual son los acuerdos 221-2014 y el 33-2016. Y actualmente se tiene lo que es el Plan Estratégico de Operación y Control de Brotes SARS-CoV-2, que es el COVID-19, que vienen de los acuerdos del 146-2020 y del 79-2020. Entonces, estos dos planes son los que muchas empresas tienen que tener obligatoriamente ahorita por ley. Entonces, ¿qué es lo que como empresa yo tengo que cuidar? Tengo que cuidar mucho el médico que me realice mi plan de salud y seguridad ocupacional. Entonces aquí viene la pregunta, ¿qué es un médico ocupacional? Muchos se tienen la creencia de que un médico ocupacional es un médico solo asistencial, solo es un médico de empresa. Sin embargo, ese rol o esa parte no es así. Si bien es cierto que un médico puede atender a las personas en la clínica de la empresa, su rol va más allá de eso. Esta pequeña parte que es lo asistencial es solo dar consulta. Sin embargo, su verdadera función viene a estar enraizada mucho en lo que es la medicina del trabajo, que es de donde se desprende todo lo que es lo ocupacional o la higiene industrial. Entonces, en sí, la función en salud y seguridad ocupacional, en el caso del médico, es que él tiene que estar dentro del sistema de gestión de SSO basado en la medicina del trabajo. Y con eso se va a permitir mantener y mejorar las condiciones de salud en la empresa. Entonces, si nos damos cuenta, el rol del médico es vigilar mucho las condiciones de salud de los trabajadores. Y hacia ahí es donde van muy enfocados los acuerdos que tenemos actualmente. Entonces, por lo mismo, el médico ocupacional va a ayudar mucho para hacer una base, para tener una gestión activa en el tema de seguridad y salud ocupacional. Y por lo mismo, esto es lo que conoceríamos mucho como un plan de salud y seguridad ocupacional que esté activo. ¿Ok? Ahora, como empresarios, ustedes tienen que velar mucho porque el médico ocupacional sí cumpla con ciertos requisitos. Aquí yo les voy a poner unos ejemplos de los requisitos que ustedes pueden estar contemplando a la hora de pedir el apoyo de un médico ocupacional para que ustedes tengan el plan de salud y seguridad ocupacional y puedan cumplir con los requisitos que piden los acuerdos, porque no es solamente realizar un plan de salud y seguridad ocupacional y ya estuvo. Acuérdense que todos estos planes son documentos legales. Entonces, todo en lo que ustedes están de acuerdo en el plan de salud y seguridad ocupacional es en lo que ustedes tienen que trabajar, porque no solo es tener el documento, sino es ponerlo a trabajar, ¿verdad? Entonces, entre las cualidades de un médico ocupacional que ustedes pueden estar buscando, uno es que sea alguien que realmente conozca sobre enfermedades profesionales y por ende me va a hacer una buena evaluación de los puestos de trabajo. Como médicos, conocemos lo que es la anatomía y la fisiología del cuerpo humano y por ende vamos a saber identificar qué movimientos o qué situaciones en las cuales existe un riesgo en el puesto de trabajo van a complicar ciertas o ciertos órganos en el cuerpo. Un ejemplo, si yo tengo un área donde hay mucho ruido, lo primero que se nos viene a la mente es de que la persona tiene que utilizar tapones o tiene que utilizar orejeras. Entonces le doy una capacitación al respecto de cómo utilizarlo. Ocasionalmente pasa la persona de seguridad industrial y entonces ahí el trabajador se lo coloca. Entonces solo se lo coloca por el compromiso de que me están vigilando. Sin embargo, si yo vengo y yo le doy una mayor explicación a esta persona de las consecuencias que pueden ocurrir si él no utiliza
los tapones auditivos, que va más allá de solo tener cierto grado de sordera o cierto grado de hipoacusia, sino también le explico que eso le puede generar que se le suba la presión, que le produzca problemas gastrointestinales, pero se lo explico de una forma médica, digámoslo así, la persona puede llegar a tomar un poco más de conciencia. Un poco más de conciencia, decir, ok, entonces con razón se me sube la presión porque no estoy utilizando bien mis tapones auditivos. Entonces, ese es un ejemplo de en dónde tiene cabida toda esta situación de un médico ocupacional o de salud ocupacional. Otra cualidad que tiene que tener un médico ocupacional es que él tiene que tener la habilidad para poder generar programas ocupacionales que van a salir de los riesgos que se encontraron en los puestos de trabajo. Entonces, no es solo venir, generar o tener un plan, sino también es de proponer programas con los cuales se va a ayudar a las personas para que se puedan cuidar, ¿verdad? No es nada más solo escribir algo y ya estuvo, sino es venir y generar un programa que me tiene que llevar a ABCD, con lo cual el trabajador año con año yo lo voy a tener controlado que él esté bien de salud. ¿Y eso en qué me va a ayudar? En que va a aumentar la productividad de una empresa, ¿verdad? Otra de las cualidades de los médicos es de que los conocimientos que tienen que permitir asesorar de una forma adecuada y correcta a la empresa. Entonces, eso de asesorar no solo es venir y hacer un plan de salud y seguridad ocupacional, sino es de mantener a las empresas como que al día con cualquier cambio que pueda existir en las legislaciones. Entonces, esto nos va a llevar también a que si comenzamos a conocer mejor las legislaciones, comenzamos a revisionar mejor a las empresas, se van a lograr hacer mejores informes médicos de todas las personas. No solo con respecto al accidente de trabajo, sino con respecto a enfermedades profesionales e incluso enfermedades comunes. Porque acuérdense que si una persona es hipertensa, puede llegar a existir de que eso sea un riesgo en el puesto en el que está, porque él opera maquinaria pesada y resulta que nunca se supo que era hipertensa y se infartó cuando estaba haciendo algún trabajo y eso conllevó a muchos accidentes. Entonces, el médico tiene que ser bastante integral, tiene que ver muchas cosas y no solo es lo asistencial como hablábamos en un principio. Y junto con todo esto, el médico tiene que apoyar mucho en lo que son las capacitaciones para explicarlas del lado médico. A la par de esto van lo que son las evaluaciones médicas, porque esto va a ayudarles a ustedes como empresas a saber que su personal está bien de salud y que si alguien presenta algún problema, de que está controlado y puede trabajar de una forma ideal, sin que llegue a ocurrir un accidente o sin que llegue a ocurrir alguna enfermedad profesional por las actividades que él hace día a día. Ahora bien, si ustedes tienen un departamento legal en la empresa, también el médico tiene que poder apoyarlo, porque acuérdense que en los acuerdos o legislaciones que salen con respecto a salud y seguridad ocupacional, y más hablando ahorita con lo del COVID, han salido acuerdos nuevos. Así como ahorita el 17 de noviembre salió el acuerdo del 261-2020, que es el que está hablando sobre los cuidados que se tienen que tener si se hacen reuniones. Entonces, son detalles o son cosas en las cuales el médico ocupacional tiene que estar empapado para darle una buena orientación a las empresas. Y por último, los médicos también tienen que conocer mucho sobre lo que son los indicadores de salud ocupacional para saber cómo está la empresa en este rubro y saber qué acciones tomar de forma inmediata. Entonces, este es un como pequeño resumen de lo que serían las funciones del médico ocupacional, de lo que venimos hablando, y las mismas son las que, si nos damos cuenta en el artículo 302, están contempladas. Por esa razón es de que los acuerdos nos solicitan que sea un médico que esté registrado en el Ministerio de Trabajo quien firme un plan de salud y seguridad ocupacional, porque mucho del enfoque es hacia la salud de las personas. Sí se enfocan los accidentes, sin embargo, los accidentes también van a minimizar si la persona se encuentra bien de salud, tanto física como mentalmente. Entonces, ¿por qué? Porque él se va a concentrar más en lo que está haciendo. Otra de las funciones extras que tiene un médico de salud ocupacional es apoyar al Comité de Salud y Seguridad para poderle orientar o disipar dudas que ellos puedan llegar a tener y apoyar mucho en lo que son las investigaciones
de las enfermedades ocupacionales buscando causas, para buscar mejoras, no para buscar culpables, ¿verdad? Entonces, esto me lleva a comentarles por qué es importante la salud ocupacional. ¿Y por qué les digo esto? Porque muchas veces se considera que todo este tema es un tema no importante para las empresas, que lo importante es producir y producir. Sin embargo, si no se tiene una adecuada salud, la producción se va a ver disminuida. En cambio, si yo tengo un adecuado manejo de la salud ocupacional, yo voy a tener trabajadores que van a ser más productivos, que van a estar contentos en la empresa y que van a ser bastante leales a la empresa. Entonces, la importancia de la salud ocupacional se da mucho en la evaluación médica de los trabajadores, de evaluaciones médicas preempleo para saber si alguien está llegando con alguna enfermedad de base o si ya tiene una enfermedad profesional de trabajos anteriores, el hacer lo que es la vigilancia médica para llevar buenas estadísticas de accidentes y enfermedades profesionales, participar en lo que son las capacitaciones o en la educación de los trabajadores desde el punto de vista médico, implementación de los programas de higiene industrial, ergonomía, de ruido, de partículas, según los riesgos encontrados en las empresas, llevar un adecuado registro médico de todas las personas, tanto de las que están como de los que se van, para saber de que no, los que se fueron, no se fueron con alguna enfermedad profesional, y eso pueda conllevar algún tipo como de dificultad a la empresa posteriormente. Y lo otro es tener programas de inmunización preventiva, porque acuérdense que hay muchas enfermedades que son tipo como la influenza, ¿verdad? Está como la del tétanos, que a veces no nos preocupamos por eso, pero resulta que el trabajador sí está expuesto a estas enfermedades. Entonces hay formas de evitarlo para que la persona pueda seguir laborando y labore de una forma segura. Entonces, todos conocemos que la tarea de salud y seguridad es una tarea multidisciplinaria. Mi enfoque ahorita fue un poco más hacia realmente buscar profesionales que llenen los requisitos que nos están pidiendo los acuerdos vigentes y que sean profesionales que nos van a orientar bien, porque recordémonos que todos estos documentos son documentos legales. Entonces, si yo me comprometo a algo, yo debo cumplirlo. Entonces, tengo que estar seguro de que lo que yo estoy haciendo o lo que yo estoy plasmando en ese plan, me lo está haciendo una persona que conoce de la materia, ¿verdad? Y como ya les mencionaba, es una tarea multidisciplinaria porque aquí juega mucho lo que son los ingenieros en seguridad industrial, porque ellos nos ayudan mucho para ver lo del tema de accidentes, del equipo de protección, extintores, etcétera, etcétera. Los paramédicos o bomberos que podamos tener en la empresa, porque nos van a ayudar también con lo que son las brigadas. Los abogados, porque nos van a ayudar con lo legal y que cumplamos con lo legal. Y todo lo que es el personal de enfermería, que hay que enrolarlo en el tema de salud ocupacional y no solo dejarlo como una persona que nos va a apoyar en lo asistencial. Espero que esta información les sea de ayuda para que puedan tomar decisiones más asertivas, podamos ser como más detallistas en ese tema y no solo hacer las cosas como para cumplimiento, sino que lo hagamos para que realmente las personas que trabajan con nosotros estén bien de salud y estén contentas en donde estamos. Muchas gracias, doctor Martín Maldonado. Quiero recordarles antes de continuar. Gracias por esta valiosa información. Realizar el evento pueden realizar sus preguntas al WhatsApp 5811-0387 y posteriormente podrán ver la grabación en el canal de YouTube de Valpame. Ahora sí, es momento de dar paso al licenciado Víctor Samayoa del Ministerio de Trabajo. Él nos va a platicar un poquito acerca de todo lo que debe tener una empresa para poder cumplir y estar en regla y en ley con los acuerdos vigentes. Le damos paso entonces, licenciado, bienvenido, muchas gracias por su participación.
Muy buenos días a todos los que nos están escuchando, viendo por los medios. Bueno, muy buenos días. Vamos a dar inicio. Me voy a concretar a explicar un poco lo que es necesario que las empresas tengan para cumplir en materia de salud y seguridad ocupacional. Cuando hablamos de requisitos, prácticamente tenemos que tener claro dos cosas. Una es que las normativas o la ley que ya existe en Guatemala estipula obligaciones tanto para el patrón como para los trabajadores. También estipula derechos y las obligaciones de uno se vuelven derechos de otro, pero todo va encaminado a un cumplimiento realmente, no solo de la normativa, sino el objetivo que tiene o el espíritu que tiene la normativa. Y en materia de salud y seguridad es mantener ese alto grado de salud, de bienestar integral de la persona, del trabajador y del patrón. Vamos entonces a empezar con la presentación y reitero mi agradecimiento por la oportunidad que nos dan de llegar a todos ustedes. Y voy a iniciar con esto. Bueno, vamos a iniciar, como la normativa bien lo indica, en su artículo 1 del Acuerdo Normativo 229/2014, lugar de trabajo. Esto es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. En salud y seguridad no vamos a exigir tanto el cumplimiento como empresa, porque puede ser que la empresa tenga 10, 20, 30 sucursales y no se puede tener, por ejemplo, el plan de salud y seguridad dentro de la empresa y decir, mire, yo tengo mi plan y aquí cubro todas las agencias, todas las sucursales. No. El reglamento es claro y dice que área o lugar de trabajo, perdón, es un área o son centros locales, edificios, instalaciones, edificadas o no, donde las personas permanecen o deben acceder para realizar su trabajo. Entonces, tengamos claro esto, porque cada lugar de trabajo tiene que cumplir con la normativa. Acordémonos que puede ser una empresa que tenga un lugar de trabajo aquí en la capital, donde se tengan riesgos, donde la salud del trabajador, y ya lo decía el doctor que me antecedió, puede ser que aquí la actividad que está realizando, el área donde está trabajando, representa riesgos a la salud de cierta manera que afecten al trabajador y otra agencia o otra sucursal esté en el altiplano o esté en la costa, donde van a suponer nuevos riesgos para similares o diferentes para el trabajador. Entonces se tiene que tomar por lugar de trabajo. Teniendo claro esto del lugar de trabajo, vamos a concretarnos en dos cosas muy importantes que tenemos que tener claro. Que hay lugares de trabajo con menos de 10 trabajadores, 9, 8, 7, o lugares de trabajo con 10 o más trabajadores. La normativa se enfoca en esto, con lugares de trabajo con menos de 10 trabajadores y lugares de trabajo con 10 o más trabajadores. Cuando son lugares con menos de 10 trabajadores, ¿qué tiene que tener la empresa? Bueno, en primer lugar, tienen que designar a un trabajador como su monitor de salud y seguridad ocupacional. Por favor, cuando ustedes miren las letras SSO, nos estamos refiriendo a salud y seguridad ocupacional. Entonces, el monitor de SSO tiene que ser un trabajador
que el patrono designe por diferentes actitudes, tiempo de trabajar, qué sé yo, el patrono dice, bueno, sí, fulano de tal es el que más se apega a lo que yo necesito, y debe remitir a este trabajador al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social para ser capacitado en primeros auxilios, uso del botiquín y prevención de riesgos, que también les están incluyendo esta temática. Ahora bien, por el tema de pandemia y porque el Instituto Guatemalteco de Seguridad también tiene muchas solicitudes y no se puede estar congregando a mucha gente, no se están realizando esas capacitaciones. Pero si ustedes hacen al Departamento de Higiene y Seguridad del ICS la solicitud de sus monitores para la capacitación, ellos les van a responder para cuándo o que en ese momento no se puede llevar a cabo esa capacitación, o les van a sellar su solicitud para que nosotros veamos que están cumpliendo, que están en espera. Entonces, ojo con esto, monitor, que es un trabajador que debe ser capacitado en primeros auxilios por el Instituto de Seguridad Social, o sea, el ICS, y prevención de riesgos. Este monitor tiene que tener un libro de actas. Este libro de actas tiene que ser foliado, empastado. Por favor, no se van a aceptar libros que sean punta roja o que sean aguados de la pasta o que sean hojas móviles. No se van a aceptar, por favor. Tienen que ser libros foliados, empastados. Y estos nos lo tienen que enviar a nosotros, al Departamento de Salud y Seguridad Ocupacional o al ICS, al Departamento de Higiene y Seguridad en el Trabajo, para que podamos autorizarlos. Y ya este monitor disponga de ese libro donde mes a mes va a estar registrando todo lo que tenga que ver con salud y seguridad dentro de su empresa. Tiene que tener un plan de prevención de riesgos laborales. Ojo aquí, el plan que realizan las empresas menos de 10 se le va a llamar plan de prevención de riesgos laborales, que debe llevar este plan. Bueno, aquí yo les detallo lo que a consideración nuestra tiene que tener el plan, porque en la normativa no se detalla. Entonces sí necesitamos mucho los datos generales de la empresa. Por favor, quien haga este plan, que no solamente les ponga plan de prevención de riesgos de la empresa Los Patitos, y a veces no llevan ni dirección, no llevan ni dónde está situada la empresa, ni a qué se dedica la empresa. Debe de llevar los datos generales de la empresa, la actividad económica de la empresa, a qué se dedica la empresa, número de empleados que tiene. Es importante que detallen la actividad económica de la empresa, porque puede ser que me digan, mire, mi empresa no es grande, solo tengo 3 o 4 trabajadores, pero lo que están haciendo en esa empresa, están formulando químicos, o están envasando o trasvasando químicos, o trabajando con sustancias altamente nocivas para la salud. Entonces no nos vamos a quedar con que es una empresa pequeñita y no necesita de tanto que planificar, porque ahí sí hay un alto riesgo químico que vale la pena que me detallen en el plan y que especifiquen cuál es su inventario, tal y como el reglamento lo pide, ¿verdad? Lo solicita, su inventario de químicos y de todas las medidas de protección que les tienen a los trabajadores. ¿Cuántos trabajadores son? Es importante saber, porque a veces el plan dice de prevención de riesgos, pero resulta que la empresa tiene 20 trabajadores. Ahí ya no debe ser un plan de prevención de riesgos. Un listado de los puestos de trabajo que tiene. Por favor, esto no cuesta. Lamentablemente he tenido que ver planes y me dice, es que mire usted hacer un listado de trabajo, de puestos. ¿Y cuántos son? 3. Señores, por favor, ojo con eso. El perfil de los riesgos por cada puesto de trabajo. Eso es importante que ustedes detallen. ¿Qué riesgo tienen estos puestos de trabajo? Que detallen un cronograma de capacitación para estos empleados, que estos temas de la capacitación van a depender
de los controles que tienen que implementar cuando ya identificaron los peligros y los riesgos de los puestos de trabajo. Un sistema de vigilancia de la salud. Sí es importante, pero mire, yo solo 3, yo no necesito vigilar la salud del trabajador. Claro que sí lo necesita. No va a ser muy grande, tal vez, porque son 3 trabajadores, entonces va a ser más fácil implementarlo, pero se debe cuidar la salud del trabajador. Y como anexo, pues la prevención del contagio del COVID-19. Eso es algo importante y para eso ya hay guías establecidas en la página institucional del ministerio. ¿Qué van a hacer para prevenir el contagio del COVID-19? Notificar al Departamento de Salud y Seguridad Ocupacional del MINTRAB. Este es otra parte muy importante que el Acuerdo Ministerial 191-2010 solicita. Todo accidente laboral debe notificarse al Ministerio de Trabajo, al Departamento de Salud y Seguridad Ocupacional. Esta notificación, ya sean de accidentes o de sucesos peligrosos, lo pueden hacer a través de la página institucional donde ingresan a la página propiamente de salud y seguridad que el departamento tiene y ahí hay un apartado que dice notificación de accidentes. También hay un formulario que tienen que llenar donde dice 0 accidentes, ¿verdad? Porque posiblemente la empresa necesita estar al día y dice, bueno, no, en este mes no he tenido ningún accidente y lo voy a notificar. ¿Por qué? Porque le va a servir para tener en su archivo como empresa que está cumpliendo con la normativa. Ahora vamos a ver lugares con 10 o más trabajadores. Es importante que yo aquí les detallé tal vez los aspectos más importantes e inmediatos que la empresa tiene que tener, porque aparte están todas las responsabilidades que ya el reglamento especifica como obligaciones y prohibiciones que tienen los patronos en cuanto a reparación de máquinas, en cuanto a colocación de guardas, en cuanto a la limpieza en los locales. O sea, son bastantes requisitos que tienen que cumplir. Pero vamos a centrarnos en lo más inmediato o en lo importante que tienen que tener. Los lugares de 10 o más trabajadores deben contar ya con un comité bipartito de salud y seguridad ocupacional. Este comité debe estar integrado dependiendo el número de trabajadores que tenga y lo van a conformar con un coordinador, con un secretario y con vocales, vocal 1, vocal 2 y así sucesivamente, que pueden ser hombres o pueden ser mujeres, ¿verdad? Lo importante es que exista el comité de salud y seguridad ocupacional dentro de la empresa. Estos comités se les llama bipartitos porque tienen que estar con el mismo o igual número de representantes del patrono y de los trabajadores. Por favor, eso que nos quede claro. Bueno, el comité, antes de entrar a lo del monitor, por favor, se constituye de acuerdo a una tabla que está plasmada en el acuerdo ministerial 23-2017. Ese es un acuerdo ministerial, es un manual de conformación de comités de salud y seguridad. Acuerdo ministerial 23-2017. Ahí se encuentra la tabla. Si usted tiene de 10 a 25 trabajadores, pues serán 2 y 2. 2 representantes del patrono y 2 de los trabajadores. Y así sucesivamente le detalla cuántos deben de estar en el comité. Ahora sí, vamos a ver el monitor de salud y seguridad. Acuérdense que dijimos que menos de 10 era un trabajador capacitado en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Ahora vamos a ver qué tipo de monitor de SSO tiene que tener la empresa de 10 o más trabajadores. Si su empresa tiene de 10 a 100 trabajadores, debe contratar a un enfermero o enfermera auxiliar. Ella va a ser
su monitor, ella o él va a ser su monitor de salud y seguridad. Si su empresa tiene 101 a 500, su monitor debe ser un enfermero profesional o enfermera profesional. Y si su empresa, aquí por favor hay un error, ¿verdad? Porque les volví a repetir de 10 a 100. Aquí por favor, tiene más de 500 trabajadores. Por favor, más de 500 trabajadores debe ser un médico colegiado activo, por favor, y registrado en el departamento. Esas tres personas tienen que estar registradas en el Departamento de Salud y Seguridad Ocupacional del Ministerio de Trabajo como monitores de SSO de su empresa. ¿Qué necesitamos para registrar a estos monitores? Pues que nos envíen la carta donde los nombran, que nos envíen el currículum de esta persona, la fotocopia de su DPI y la fotocopia de su título o diploma, por favor. Luego vamos a pasar al plan de salud y seguridad ocupacional. Por favor, notemos aquí que anteriormente yo les decía que era un plan de prevención de riesgos, pero esto es para las empresas menores de 10 trabajadores. Ahora, como estamos hablando de empresas de 10 o más trabajadores, necesitamos un plan de salud y seguridad ocupacional. Por favor, cuando quien se los elabore, el médico que lo firme, no le ponga manual de salud y seguridad, porque nos hemos encontrado con que afuera dice manual o dice plan, pero adentro dice este manual. No, que vaya una concordancia, es plan de salud y seguridad ocupacional. A veces le ponen reglamento de salud y seguridad. No se los vamos a aceptar, señores. Tiene que decir plan de salud y seguridad ocupacional desde que inicia hasta que finalice, por favor. Si un médico se los hace o se los firma, en la empresa revísenlo, que realmente esté como la normativa lo está pidiendo, por favor. ¿Qué debe llevar este plan? Aquí, pues, lógico, tiene que identificarse la empresa. Por favor, solicitamos nuevamente. No es el médico que está haciendo o quedando bien con el plan, es la empresa. El médico lo va a firmar y va a dar fe de que ese plan cumple con los requisitos que se están solicitando. Por lo tanto, el obligado a enviarlo y quien va a responder y quien va a firmar de inicio es el responsable de la empresa. Entonces necesitamos que identifiquen la empresa, cómo se llama, la dirección, los teléfonos, su NIT, su inscripción al ICS, o sea, número patronal, su correo electrónico, qué actividad hace, cuántos trabajadores tiene. Hay planes muy bonitos que he visto donde dicen, bueno, somos 250 personas, son 100 mujeres y 150 hombres, ¿verdad? O sea, va bien identificado a qué se dedica la empresa, quién es el representante legal de esa empresa o el gerente o el que responde por esa empresa y quien firma el plan como responsable de la empresa. Además de esto, aquí hay una constancia de registro del médico que firmó que se daba anteriormente. Ahora ya no es esta, ahora es otra, ¿verdad? Es importante que a ese plan se le adjunte la constancia que el Departamento de Salud y Seguridad del Ministerio de Trabajo extiende al médico para poder hacer el plan. Si esta constancia no va, no se va a recibir el plan, porque sí es requisito. Y estas constancias llevan la foto del médico, por favor. 2, vamos a iniciar. El reglamento solicita que lleve un perfil de riesgos por los puestos de trabajo. A veces me dicen, mire, tengo más de 500 trabajadores. ¿Cómo voy a hacer yo un perfil por cada puesto de trabajo? Son 500, me va a salir un pliego de hojas. Ya. Bueno, debe hacerlo por puestos de trabajo. Y esto lo puede hacer en una matriz o puede venir descrito uno a uno, aunque se va a llevar más hojas.
los expertos realmente realizan una matriz de evaluación de riesgos o de identificación de riesgos o peligros. Hay diferentes metodologías, diferentes matrices que se pueden hacer. ¿Qué nos interesa que venga aquí? No es solo a identificar los riesgos, no, ahí está inconcluso este punto. Cuando la persona que hace el plan identifica los riesgos, es porque antes describió los puestos. Entonces, puede ser que tengamos un área, voy a poner el ejemplo, una bodega de una empresa que tiene 30 bodegueros. Todos hacen lo mismo. Entonces, por lo tanto, su puesto es bodeguero, pero tiene 30 involucrados o 30 afectados o 30 personas dentro de ese puesto. Entonces, usted va a describir los riesgos que tiene el puesto de bodeguero de esas 30 personas. No es necesario que usted me repita 30 veces lo mismo. Y ahí va a identificar usted los peligros, los riesgos, las frecuencias, el impacto que tienen. Y lo más importante, que yo lo veo así, es qué medidas correctivas o qué medidas de control usted va a establecer para esas personas. Porque no solo me va a identificar los riesgos, si ya cumplí, hacer usted para evitar que se malicen esos riesgos. El sistema de vigilancia a la salud de los trabajadores, tomando como referencia el perfil de riesgos. Esto va a empatar bastante con lo que ya el doctor exponía en su presentación, porque cuando usted diseña un sistema de vigilancia de la salud, ¿qué es vigilar la salud? Es cuidar la salud de los trabajadores. ¿Cómo la va a cuidar? ¿Ya? Bueno, va a tener un responsable dentro de la empresa. Si es médico, si es enfermero, etcétera, etcétera. Usted va a cuidar que el trabajador, en primer lugar, le llegue sano o que le llegue con una condición que le permita realizar ciertas labores y no lo vaya a enfermar o lo vaya a agravar porque usted lo va a poner a hacer ciertas actividades. ¿Cómo lo va a cuidar? Dentro de su recorrido en el tiempo que esté laborando o esté desempeñando ciertos puestos. E incluso, ¿cómo lo va usted a dejar ir cuando él se retire por X o razón? ¿En qué estado se retira? Y el doctor pues exponía algo muy importante, ¿verdad? Esto va a contribuir en el departamento legal o de recursos humanos, porque entonces el recursos humanos fácilmente va a elaborar los profesiogramas, decir, bueno, yo quiero un trabajador para trabajar en alturas y los requisitos son que no sea hipertenso, que no tenga condiciones de salud o problemas musculoesqueléticos o qué sé yo, porque entonces se va a grabar ahí dentro de ese puesto y vamos a tener, no vamos a discriminar a las personas para darle trabajo, vamos a cerciorarnos que el trabajador no va a ir a empeorarse o que no se va o no va a adquirir alguna enfermedad cuando esté realizando su tarea o el puesto de trabajo para el cual fue contratado. Luego vamos también a ver que el reglamento nos solicita que se haga el sistema de vigilancia epidemiológica de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales en las empresas. Ven ustedes cómo esto va de la mano. Un accidente puede ser ocasionado por la mala salud del trabajador. El estar expuesto a ciertos factores de contaminación puede enfermar al trabajador y adquirir una enfermedad profesional. Entonces, la persona o el médico que haga esta parte o que haga el plan va a tener que diseñar ese sistema de vigilancia epidemiológico. Hoy por hoy, considero yo aquí, lo que es la estrategia para prevenir el contagio del COVID-19. ¿Por qué? Porque todos estamos expuestos y el lugar de trabajo es donde tal vez vamos a tener mayor contacto con personas y podemos adquirir la enfermedad. Por lo tanto, es un riesgo biológico que se está expandiendo y que merece la pena tratarlo, especialmente porque todos estamos expuestos. Entonces, sí es muy importante
que la empresa lleve registros de sus accidentes, de sus enfermedades profesionales y que se parte de ahí para poder hacer indicadores que nos permitan prevenir o diseñar programas de prevención. ¿Qué áreas tiene la empresa de alto riesgo? Donde realmente nos interesa que ya no se sigan accidentando los trabajadores, que no sigan los trabajadores exponiéndose, sino vamos a decir, bueno, estas son, tal vez mi empresa tiene un área de mucho riesgo, donde ya han habido accidentes, a esa área la voy a vigilar de una forma especial y continua, más que a qué área que tal vez es administrativa y que sí tiene riesgos, pero no son como los que están aquí en la planta o en X área de trabajo de mi empresa. Un programa y metodología para la información, educación y comunicación de las medidas preventivas de accidentes. Es importante que dentro del plan se cumpla también con este punto, porque son 5 puntos. ¿A qué nos referimos para programa metodología? Nos estamos refiriendo, señores y señoras, a la capacitación. Si yo hice un buen perfil de riesgos y estoy proponiendo que voy a controlar o que voy a corregir o que voy a tratar este riesgo o lo voy a manejar, como queramos decirlo, con capacitación. Ejemplo, voy a dotar de equipo de protección a personal, a mis trabajadores, les tengo que dar la capacitación para que ellos sepan llevarlo, sepan ponérselo, quitárselo y desecharlo. Esto es punto de capacitación. Entonces, ojo, yo voy a programar cuándo les voy a dar esa capacitación. Si va a ser una nada más, si van a ser 2 o en el año van a ser 4, porque necesita estárseles informando a las personas. En fin, estamos requiriendo que nos pongan en los planes qué temas van a capacitar y cuándo lo van a hacer y qué método van a emplear para hacerlo. Porque eso es lo que nos está solicitando la normativa. Disponer de un botiquín portátil y accesible de conformidad con la normativa vigente. Bueno, ya el reglamento 229-2014 ya especifica y da una tabla de qué tipo de botiquín tiene y qué es lo que tiene que tener dependiendo del número de trabajadores que tenga la empresa. Por favor, no solamente pongan esa tabla como este punto, no. Es decir, bueno, mi empresa tiene 3 áreas y cada área tiene 25 más trabajadores. Entonces, yo dispongo de 3 botiquines. ¿Qué deben de tener? Sí, debe tener esto. Pero a lo mejor tienen una clínica médica. Entonces, en este punto se dice, bueno, la empresa cuenta con una clínica médica y un médico que la atiende, que pues él está autorizado para poder suministrar medicamentos, que ya no solo son elementos de primeros auxilios, sino son medicamentos, ¿verdad? Porque sí es importante que cuando nosotros llegamos a inspeccionar o a visitar una empresa, vemos el botiquín y a veces el botiquín está repleto de diclofenacos, de aspirinas, de muchos medicamentos que son efervescentes, y etcétera, etcétera. Entonces, eso no debe estar en el botiquín, porque no podemos, o cualquier persona no puede decir, mire, me duele el estómago, es una mujer, tómese este medicamento, una Tilenol, o tómese tal cosa, que a la larga puede provocarle a esta persona, a esta mujer, un aborto o complicaciones en un embarazo si lo tuviera. Entonces, pero si hay un médico, él es el indicado, pero eso lo tienen que hacer o anotarlo en esta parte, por favor. Recuerde, el plan de salud y seguridad tiene que estar firmado por un médico que esté registrado en el Departamento de Salud y Seguridad Ocupacional del Ministerio de Trabajo. Eso es algo muy importante, por favor. También, si la empresa es una empresa constructora, vamos a hablar un poquito así rápido de esto, ¿verdad? Existe un plan de salud y seguridad en la construcción.
A este plan y a todos los planes debe de agregárseles una estrategia de COVID-19, por favor. Ahora bien, el plan de construcción es de salud y seguridad, pero el artículo 371 del Reglamento de Salud y Seguridad Ocupacional ya estipula lineamientos de cómo se debe hacer este plan. Y esto es por proyecto, por obra. No es la constructora que va a tener un plan para todos los proyectos que realiza a nivel nacional. No, cada proyecto debe tener su plan de construcción muy específico. Este plan sí lleva cosas muy puntuales, como por ejemplo un estudio geotécnico del terreno. Aquí, por favor, no tome fotografías del terreno, ni saque un mapa que Google lo bajaron de ahí, Google, porque no es un estudio geotécnico. Esto es algo muy especial. Entonces, debe de tener una certificación de los andamios si los van a usar, y debe estar certificado por la Dirección Técnica de la obra. No nos pongan estos planes, por favor, un formulario de inspección de andamios. No es eso lo que el reglamento está pidiendo. Lo que está pidiendo es que el ingeniero a cargo de la obra diga, sí, vamos a utilizar este tipo de andamios, y certificamos o constatamos que sí prestan las garantías necesarias para poderse utilizar. Y para evitar el contagio del COVID, vamos a hacer ABCD conforme a las guías que ya están en la página institucional del Ministerio de Trabajo. Creo que más adelante voy a ver dónde está la página institucional. Importante. El capítulo 2, artículo 4 y 5 del Acuerdo Gubernativo 229-2014, que es el Reglamento de Salud y Seguridad, establece obligaciones para los patronos. El artículo 6 también establece prohibiciones para los patronos. No los voy a detallar porque son bastantes. Luego vamos a encontrar el Acuerdo 79-2020. No voy a detallarme en todo esto, por favor. O no voy a entrar en detalle cada uno de lo que tiene que cumplir la empresa. Bueno, tiene 19 artículos, 2 títulos, que realmente nos detalla cómo debe realizarse el cumplimiento dentro de una empresa. Obligaciones y provisiones de los patronos detallados en el artículo 3 y 4 de este acuerdo gubernativo. Algo muy importante que quiero detallar acá es que las empresas deben establecer un distanciamiento social dentro de los centros de trabajo que va a ser de 1.5 metros. Ojo con eso, 1.5 metros. Proporcionar agua y jabón, alcohol en gel, más de 60%, por favor. Esto no se los deben cobrar a los trabajadores, ni se le debe exigir al trabajador. Debe proporcionar el patrono de forma gratuita, tenerlo. Acá está donde las empresas deben reportar a la Dirección General de Previsión Social del Ministerio de Trabajo los casos confirmados de COVID-19 que se identifiquen en el centro de trabajo. Esto es importante, por favor. Si la empresa no lo hace y va a tener una inspección de trabajo, le van a exigir las constancias de ese reporte. Y si no lo tiene, ahí es donde va a haber problema. Entonces, ingresan a la www.mintrabajo.gov.gt y ahí les aparece este menú y ahí dice COVID-19, ahí tienen que ingresar y ahí se van a registrar como empresas y ahí van a reportar sus casos confirmados. El mismo sistema les va a enviar a ustedes una constancia de que ya hicieron su reporte a la Dirección General de Previsión Social. Recordemos todos, por favor, que la seguridad, la salud y seguridad es tarea de todos. No solo es obligación del patrono, sino también del trabajador. Y les recuerdo, nuestra página institucional es la www.mintrabajo.gov.gt. Y con esto pues doy por concluida mi presentación. Espero
que realmente les sea de mucha utilidad. Y hay que leer, señores, la normativa, hay que enterarse, por favor. Nos pueden llamar. No anoté aquí nuestros teléfonos, pero nosotros en el departamento tenemos el 24, 22, 25, 41 y 45. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, licenciado. Le agradecemos de parte de Proactiva Empresarial y Valpamed el haber aceptado esta invitación. Es el turno ahora del licenciado Eric Maldonado. Él es abogado, director de Proactiva Empresarial y socio de B-Compliance. Y él nos estará ampliando un poquito por qué implementar un programa cumplimiento legal dentro de las empresas en materia de vida. Licenciado, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Voy a compartir pantalla. Un momentito. Bueno, por alguna razón no logro compartir mi pantalla, pero voy a continuar conversando con todos ustedes. Primero, hoy les voy a platicar un poquito sobre el cumplimiento normativo, mejor conocido como compliance, que esta ha sido una tendencia mundial que básicamente se ha convertido, ha dejado de ser una tendencia a convertirse en una necesidad mundial y ha sido implementado por las empresas y las organizaciones para identificar y mitigar riesgos, viendo de acuerdo a la industria, al sector al que pertenecen, la legislación a la que les aplica también, y de esta forma adaptar sus procesos y normas que sean aplicables específicamente para ellos. Pero un momentito, ahorita les voy a dar son los que voy a compartirla, voy a tratar de compartir la pantalla.
bueno, voy a continuar compartiéndoles, platicándoles en lo que solucionamos el tema de la presentación. Pero, digamos, este es un tema sumamente relevante, sobre todo con, digamos, el tema que está ahorita, justamente la coyuntura nacional, que es el tema de la corrupción. Entonces, al hablar del tema de la corrupción, vemos los índices internacionales de corrupción, y Guatemala en el año 2019 fue clasificada en el puesto 146 de 180 países evaluados en el índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional. Entonces, estos índices de corrupción al final evalúan la consideración, digamos, de profesionales y la consideración de la población en cuanto a los niveles de corrupción que existen. Entonces, estos niveles de corrupción digamos, al final, este es un elemento o un fenómeno que afecta directamente a la población mundial y ha sido uno de los grandes desafíos según el Banco Mundial. Es ahí donde nos preguntamos cuál ha sido la experiencia internacional para prevenir todos estos casos de corrupción y prevenir todas estas situaciones. Y es ahí donde vemos de que las legislaciones de diferentes países, las leyes, han aplicado que las instituciones, las empresas, las organizaciones tengan programas de prevención, tengan un sistema de gestión de cumplimiento. Y este sistema de gestión de cumplimiento les permita a ellos poder identificar los riesgos en los que se encuentra su empresa y de esta forma establecer políticas específicas para prevenir los diferentes casos o diferentes cuestiones o normativa que les sea aplicable. Entonces, en este sentido, pues vemos de que en Estados Unidos, en España, en Chile, en Australia, en Brasil, en Costa Rica, la legislación ha ido avanzando y vemos de que ya existen sanciones en contra de las normativas. Y Guatemala, pues al final no es la excepción, porque Guatemala también es parte de la Convención Interamericana contra la Corrupción y también Guatemala es parte de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Estas son normativas que buscan establecer leyes para prevenir, sancionar y erradicar la corrupción. En sí, no siempre nos preguntamos qué podemos hacer nosotros como empresarios o qué puede hacer mi empresa para prevenir la corrupción o para formar parte al final de tener mejores prácticas y que mi organización sea una mejor organización. Es ahí donde entran estos sistemas de gestión de cumplimiento que lo que buscan es primero prevenir los riesgos a los que puede ser nuestra empresa víctima, podemos decirlo. De esa forma, detectar cuáles son esos riesgos e inmediatamente responder a esos riesgos. Entonces, para prevenir los riesgos, se debe realizar una actualización permanente de la normativa que le aplica a nuestra empresa. Por ejemplo, la salud y la seguridad ocupacional, que es un riesgo que nosotros no tengamos un programa de salud o un plan de salud y seguridad ocupacional de acuerdo a la normativa. Ese riesgo nos va a poder, después que nosotros tengamos algún llamado de atención por parte de las autoridades, el Ministerio de Trabajo, las autoridades de salud ahora con el COVID-19 y finalmente también la salud de nuestros colaboradores, por ejemplo. Entonces, esa prevención de riesgos, esa prevención de riesgos nos va a lograr identificar y poder gestionar esos riesgos. Al haberlos detectado, poder responder a ellos y tener una forma de respuesta. Entonces, vemos de que esto atiende a elementos de que las empresas hoy por hoy, ya como platicaba el doctor Martín, de que no solamente hoy por hoy no solamente deben buscar el giro ordinario de su empresa únicamente con un fin monetario, con el fin de obtener monetarias, sino que también ir un poco más allá y ver al final cuál es la razón de existencia de nuestra organización y cuál es el motivo por el cual nuestra empresa existe y qué le aporta nuestra empresa a la sociedad. De hecho, el COVID-19 nos ha venido a plantear el programa desde un plano más humano y desde ese plano más humano nos vienen a preguntar
justamente ese para qué existe mi empresa, para qué existe mi organización. Y vemos ahí que encontramos citas o encontramos argumentos directos. Por ejemplo, el CEO de Walmart establece que las empresas existen para servir a la sociedad. Entonces, ¿qué tanto al final nuestra empresa, nuestra organización verdaderamente aporta a la comunidad, verdaderamente aporta a la empresa? Y es ahí donde también vemos lo que ha dicho Akio Morita, que él es un ex CEO de Sony, y él estableció de que la misión más importante de un administrador es desarrollar una relación sana con sus empleados, crear un ambiente familiar dentro de la corporación, una sensación de que los empleados y los administradores comparten el mismo destino. Las compañías más exitosas en Japón son aquellas en las que se han arreglado para crear un sentido de destino compartido dentro de sus empleados, lo que los estadounidenses llaman administración, y los accionistas. Es decir, que este sentido compartido va a ser el propósito de nuestra empresa, que el giro ordinario de nuestra organización tenga una razón de existencia y un para qué existe dentro de la sociedad. Y eso nos va a llevar a que no solamente cumplamos con la normativa, sino que también busquemos que nuestra empresa mejore el entorno de sus clientes, el entorno de sus trabajadores, el entorno de sus accionistas y el entorno de todos sus stakeholders. Es ahí donde vemos de que la estrategia empresarial, la estrategia de nuestro negocio debe ir encaminada a crear una cultura organizacional, y esa cultura organizacional debería de ir acompañada de integridad, de transparencia, de principios propios de nuestra organización creados e identificados de acuerdo a nuestro giro y de acuerdo a la experiencia propia de la organización. Entonces, aquí vamos a evaluar primero algunos elementos. El primero de estos elementos es el gobierno corporativo. El gobierno corporativo se refiere a la estructura organizacional y accionaria de nuestra empresa, así como la forma en la que los procesos de mejora continua que implementamos. Entonces, aquí lo primero es evaluar de qué forma está constituida nuestra empresa, qué facultades tiene nuestra empresa, cuál es el objeto para el cual está constituida, qué es lo que puede realizar, qué es lo que no puede realizar dentro de un parámetro legal. Esto también nos lleva a que la cultura y la implementación de todos estos programas o políticas que se requieren por ley, como por ejemplo el Plan de Salud y Seguridad Ocupacional, deben de ir siempre desde como un compromiso desde la alta dirección, es decir, desde un compromiso desde los verdaderos dueños de la empresa, desde los verdaderos accionistas de la organización. Ellos son los que deben de impulsar que todas estas políticas se cumplan y que estas políticas verdaderamente se lleven a cabo en la práctica, y que no solamente se redacte un documento para cumplir con las autoridades, porque si se redacta únicamente un documento para cumplir con las autoridades, nos corremos el riesgo de que efectivamente los riesgos sucedan y que efectivamente no conozcan las autoridades, no conozcan nuestros empleados y nuestros diferentes las diferentes grupos de interés no conozcan efectivamente que nuestra empresa, por ejemplo, está comprometida con cuidar la salud de nuestros empleados, con cuidar la integridad de nuestros empleados, con cuidar de que nuestros empleados no vayan a incurrir en malas prácticas, o que nuestros empleados no vayan al final a ser víctimas de todos estos riesgos que podemos identificar. Luego también encontramos a los trabajadores. Entonces, los trabajadores van a estar en un ambiente más sano, en un ambiente más tranquilo. Si nosotros generamos estas políticas y generamos estos mecanismos de mejores prácticas, van a estar al final contentos de pertenecer a nuestra organización. Vemos de que existen empresas, organizaciones que cuando empezó el COVID-19 o en el desarrollo del COVID-19, renunciaban a las empresas, porque si bien necesitaban su trabajo, pues al final tenían la capacidad, por ejemplo, de renunciar porque ponían en riesgo su salud, por no contar, por ejemplo, con un plan de salud y seguridad ocupacional, por no contar al final con políticas de prevención o con políticas que me van a generar a mí una cultura organizacional y un clima donde mis empleados se van a sentir contentos de trabajar conmigo. Si mis empleados no están seguros, si mis empleados consideran de que dentro de mi empresa existen actos de corrupción, dentro de mi empresa no existe ética empresarial, pues finalmente los empleados van a buscar retirarse.
y no van al final a ser fieles con el propósito de la empresa. Y es ahí donde el propósito de la empresa debe de ser, al final, mejorar la sociedad, independientemente de la forma en la que vamos a generar ingresos, independientemente de la forma en la que nuestro trabajo día a día es el sustento, digamos, de nuestros diferentes miembros, también debe de aportar a la sociedad, como decimos. Y de esta forma también vamos a encontrar al final los clientes que queremos encontrar. Ahí es donde entra otro elemento. Primero vimos el gobierno corporativo, después vimos a los trabajadores, ahora vemos a los clientes. Si vemos que nuestros clientes también tienen la seguridad de poder llegar a nuestra empresa, a nuestra organización, y que ahí van a cuidar su salud, van a cuidar que los negocios sean unos negocios éticos, que los negocios sean realizados de la forma en la que debe ser, cuidando el cumplimiento normativo, pues vamos a atraer a esos clientes que tenemos y que tenemos que atraer, y esos clientes oportunos para la organización. Esto es fundamental, porque de lo contrario las personas, al ver que es una empresa que no cuida la salud de las demás personas, que es una empresa que no cuida la ética, por ejemplo, pues se van a alejar y no las vamos a traer hacia nuestro negocio. Luego también encontramos proveedores. Al final los proveedores, lo mismo, la misma historia de cuidar la salud de nuestros proveedores, de nuestros contratistas, de los diferentes contratos que podamos tener con otras personas o otras empresas. Es ahí donde debemos al final de tener políticas específicas para nuestros proveedores, políticas específicas para contactar con ellos, y que estas empresas sean empresas que también tienen, por ejemplo, verificar que estas empresas cumplan con protocolos de salud, cumplan con protocolos por ejemplo, de conflictos de interés, con protocolos de regalos, con protocolos de diferentes cuestiones que deben de estar reguladas y deben de ser adaptadas por nuestra empresa dentro de sus propias políticas. También nuestra empresa, otro de los sujetos o parte de los grupos de interés que debe de verificar es la comunidad y el Licenciado, a crear una cultura organizacional. disculpe, se quedó, no, ya le escuchamos, disculpe, es que no le escuchamos por un momento, gracias. Perfecto. Bueno, pues les decía al final que esta gestión de grupos de interés que también nos va a servir para nuestra gestión de riesgos, nos va a permitir poder crear una mejor cultura dentro de nuestra empresa, una cultura adaptada dependiendo de la legislación de nuestra organización y dependiendo de los objetivos de nuestra empresa, la forma en la que nosotros obtenemos ganancias, y todo eso amarrarlo dentro de un solo propósito, nos va a permitir generar esta cultura organizacional transparente, una cultura organizacional ética, específica y hecha a la medida de nuestra organización, que nos va a hacer lograr nuestros objetivos, y no solamente lograr nuestros objetivos, sino mejorar también la vida y la profesión de nuestros diferentes grupos de interés, que incluye a los empleados, incluye a los clientes, incluye también a los proveedores. Y es ahí donde se debe realizar siempre una adecuada gestión de riesgos. Y esta adecuada gestión de riesgos nos va a permitir identificar los riesgos, nos va a permitir de esta forma, al identificar los riesgos, vamos a poder hacer esta evaluación y esta probabilidad de impacto de los riesgos. Nos va a permitir clasificarlos entre si son de alto riesgo, si son de mediano riesgo, son de pequeño riesgo, por ejemplo, y de esta forma vamos a poder implementar controles finalmente políticas de esa acción que vamos a realizar, de
de qué es lo que vamos al final a implementar luego de haber identificado los riesgos que identificamos. Ubiquémonos, por favor, en la presentación, en la diapositiva número 23, no, 22, si me hacen el favor. Ya que ya contamos ahora con la presentación. Bueno, entonces ahí vemos de que esta gestión de riesgos nos va a poder permitir identificar cuáles son las políticas más inmediatas o apremiantes que necesita nuestra organización. Entonces vemos, por ejemplo, nuestra organización puede implementar políticas anticorrupción, que van a ser políticas sobre sobornos, sobre regalos, sobre temas, por ejemplo, de conflictos de interés, de prevención de delitos. Si nuestra empresa, por ejemplo, tiene relación con organizaciones del sector público, también una política laboral que va a venir y va a implementar, por ejemplo, el tema de la salud y la seguridad ocupacional, que es el tema que estamos viendo que ahora es incluso necesario por ley, de acuerdo a lo que platicaba el doctor y el licenciado anteriormente. También diferentes políticas, por ejemplo, políticas de prevención del lavado de dinero, dependiendo si nosotros va a depender, por eso les decimos, la organización a la industria o el sector al que pertenecemos para poder implementar esas políticas adecuadas. Después vemos también políticas de responsabilidad social empresarial. Va a depender verdaderamente al final de nuestra empresa, nuestra organización. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, entonces aquí vemos al final cuáles son las ventajas que podemos encontrar dentro de aplicar o tener un sistema de cumplimiento normativo. Entonces, primero va a ser una adecuada gestión de la responsabilidad legal que pueda tener nuestra empresa o evitar costos posteriores legales que podamos tener por tener que contratar un abogado o tener que contratar cuando ya es tarde o cuando ya estamos con una sanción encima o con un hallazgo de alguna autoridad que nos va a venir a poner en riesgo, al final la operación misma. Después la mejora continua de la empresa o la organización, porque al final, como les digo, va a mejorar no solo la individualidad de los miembros de nuestra empresa, sino también todos los diferentes grupos de interés. Permite mejorar la marca, la imagen corporativa y la reputación de la organización. ¿Por qué? Porque los diferentes grupos de interés van a decir, esta es una empresa comprometida, es una empresa que verdaderamente cumple con las diferentes normas, es una empresa que verdaderamente verifica con quién contrata, tiene parámetros éticos para contratar y lo hace de esta forma porque al final va a ser de toda la sociedad en general. Va a permitir fortalecer la confianza, como platicábamos, entre los socios, entre los empleados, entre los clientes, entre los proveedores y al final los diferentes grupos de interés con los que podamos tener relación por lo mismo, porque al final vamos a percibir nuestra empresa es una empresa, sino que va más allá y tiene un propósito ético, un propósito de transparencia, de integridad en su actuación y en su forma de llevar a cabo sus operaciones, que no solamente genera ganancias para sí misma, sino que genera también ganancias y un valor compartido con toda la sociedad. Y nos va a permitir al final tener una mayor alerta y respuesta ante la materialización de eventuales riesgos. Nos va a permitir detectar el incumplimiento de algunas normas en las cuales no contamos, por ejemplo, que no tengamos un plan de salud y seguridad ocupacional, la disminución de los costos que les hablaba anteriormente. Esto porque al final, ¿qué hubiera ocurrido si antes del COVID-19 nuestras empresas y nuestras organizaciones ya hubieran contado con programas de mitigación de riesgos, con programas de prevención de riesgos, con protocolos para para afrontar las crisis, con comités de crisis, con comités de diferentes, digamos, que iban a ser adaptados al momento oportuno y que nos iba a permitir que nuestra empresa tuviera mejores prácticas dentro de la coyuntura que se estaba viviendo. Veamos la siguiente presentación que también nos cuenta ventajas de cumplimiento normativo dentro de esta
Licenciado Eric, disculpe, fíjese que no le estamos escuchando, su presentación se quedó trabada, creo que probablemente se cayó el internet. Licenciado, no sé si me escucha. Queremos pedir una disculpa porque, bien, entonces otra la presentación del licenciado. No sé si licenciado se encuentra por ahí. Vamos a dar un momento solo para no, entonces, vamos a proseguir con esto nos va las... a permitir acceder, como les platicaba, a poder tener contratos con... Ahí podemos verlo nuevamente, licenciado. Lo único es que su presentación ya no nos aparece en la pantalla. Ok, muy bien. Continúo entonces. Dentro de las ventajas que les platicaba del cumplimiento normativo es, y aplicar, digamos, todo este tipo Gracias. de políticas y protocolos, nos va a permitir acceder a contratos con otras organizaciones, otras empresas, por ejemplo, empresas más grandes, empresas multinacionales. Por ejemplo, hay empresas como Walmart que ya pide que tener programas de cumplimiento normativo, ya pide que ya realizan una debida diligencia de que nuestra empresa tenga protocolos específicos de determinadas cosas, por ejemplo, de acoso, por ejemplo, de anticorrupción, por ejemplo, de política de soborno, diferentes políticas. Esto significa de que es una ventaja competitiva que vamos a tener sobre otras empresas, sobre otras organizaciones, y nos va a permitir acceder a, por ejemplo, a mayor financiamiento, a mejores inversiones que se van a ver atraídos por nuestra empresa ordenada, una empresa responsable y una empresa con una cultura de integridad, transparencia y ética empresarial, que los empleados están contentos en ella, que también están contentos los proveedores, que están contentos los diferentes grupos de interés. También nos va a permitir tener negocios más seguros y estables, generando relaciones comerciales a largo plazo y no solamente relaciones comerciales a mediano o pequeño plazo, ¿verdad? Y eso finalmente va a contribuir a mejorar el clima de negocios en Guatemala, a mejorar el clima de negocio de las empresas y las organizaciones o el sector al cual pertenecemos.
Esto nos lleva a que realmente al final existen la legislación, la normativa, la regulación, al ser constantemente cambiada y llena de tecnicismos, es necesario de que nosotros como empresa, como organización, evaluemos e identifiquemos nuestros riesgos acompañados de profesionales y que estos riesgos sean, nos permitan finalmente tomar acciones y, y establecer respuestas a esos riesgos y nos va a permitir establecer políticas específicas y protocolos específicos para mitigarlos y para abordarlos. Porque al final los riesgos son parte del giro ordinario, son parte del giro de la empresa. No los vamos a poder eliminar porque evidentemente siempre van a ocurrir problemas. Pero si nosotros contamos con planes, con programas, con protocolos, con mecanismos, esos riesgos efectivamente van a poder ser mitigados y van a poder tener una respuesta. Y al poder ir documentando todas estas actividades que realizamos y todo lo que implementamos en respuesta a todos estos riesgos, nos va a permitir poder ir generando lecciones aprendidas para poder llegar a un futuro y decir, en tal riesgo hicimos tal cosa, y eso nos va a permitir adaptarlo en esta ocasión y aplicarlo. Es lo que les decía, que qué hubiera ocurrido si nuestras empresas ya contaran con planes de gestión de crisis al momento de que ocurre el COVID-19, por ejemplo. Y eso va a depender del sector, de la industria a la que pertenecemos, la legislación que le aplica, dependiendo si pertenecemos a hotelera, si pertenecemos, por ejemplo, a los alimentos, si pertenecemos, por ejemplo, al deporte, pertenecemos a la industria educativa, a diferentes de cumplimiento de los diferentes, de las personas encargadas específicas para establecer, digamos, cómo se van a abordar estos riesgos. Contar también con una forma de comunicar todas estas cuestiones, quejas, establecer, también tener una formación constante en los diferentes protocolos o los diferentes o las diferentes políticas que pueda tener nuestra organización o incluso la legislación misma, ¿verdad? Eso nos va a con su entorno, comprometidas con sus miembros y finalmente poder lograr los objetivos que queremos trazarnos. Eso básicamente al final es una... Licenciado, disculpe, nuevamente nos quedamos sin poder escucharle. No sé si usted me escucha. Bueno, pedimos una disculpa porque el internet nos falló un poquito. Quiero agradecerle al licenciado Eric Maldonado por su interesante presentación. Y vamos a dar paso en este momento a las preguntas. Por favor, ya pueden empezar a enviarlas al WhatsApp 5811-0387 para que podamos empezar a responderlas. Licenciado Víctor, tenemos una pregunta para usted. ¿Existe una institución que da un entrenamiento específico en salud y seguridad ocupacional en Guatemala en la actualidad? Bueno, realmente
poder capacitar en materia de salud y seguridad existen varias empresas. Lo que realmente solicitamos nosotros es que la empresa que les vaya a capacitar en salud y seguridad esté registrada con nosotros, o sea, en el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, en el departamento de SSU, y a esta empresa nosotros le extendemos, al igual que los médicos que firman planes, una nota de registro donde sí especificamos que la empresa está registrada como una empresa profesional en el campo. Entonces, hay muchas empresas, no todas se han registrado. Entonces, quiere decir que cuando un profesional o una persona llega al departamento con un diploma, una certificación o algo similar, dice, mire, yo quiero registrarme como profesional y fui capacitado por tal empresa, nosotros vamos a ver si esa empresa realmente está registrada con nosotros. Si no es así, lo sentimos, no tomamos en cuenta esa capacitación, pero entonces lo importante es, sí existen varias empresas, pero tienen que estar registradas como empresa con nosotros. Muchas gracias, licenciado. Ahora la siguiente pregunta es para el licenciado Eric Maldonado y nos preguntan por acá si para implementar un sistema de cumplimiento integral dentro de las empresas se puede hacer paso a paso o es necesario que se haga en conjunto, de vez todo. No, de hecho es cabal por etapas y por pasos. Al final es un plan que se va desarrollando y se va ampliando poco a poco. De hecho, también son programas y viendo su gobierno corporativo, su organización en general, es que se va a ir adaptando y se va a ir desarrollando. Entonces, va a depender al final de la empresa, del giro de la empresa, de la industria a la que pertenece, básicamente. No sé si ahí contesto la pregunta. Y sí, o sea, al final es primero, digamos, por ejemplo, un tema, después puede verse otro tema y va a ir específicamente dependiendo de al ver la evaluación de riesgos, identificar los riesgos de la empresa, se van a ver cuáles son las políticas más apremiantes y cuál es la necesidad inmediata. Por ejemplo, hoy por hoy es el tema de salud y seguridad ocupacional relacionado al COVID-19 por lo que sabemos, pues, pero al final por la pandemia en la que estamos atravesando. Yo creo que ahí contesto la pregunta, ¿verdad? Sí, licenciado, muchas gracias. Vamos a continuar con las preguntas, licenciada. Gracias, doctor. Ok, perdón, creo que no tenía audio. Doctor, esta pregunta la hacen específicamente para usted. Y acá nos preguntan las evaluaciones preempleo, qué es lo que deben tener y cada cuánto debe evaluarse al personal de la empresa. Ok, gracias por la pregunta. Las evaluaciones preempleo, básicamente el enfoque va a ser hacia los riesgos que se tienen en el puesto de trabajo para el que la persona está aplicando. Entonces, como bien nos compartía el licenciado Víctor, esto va mucho enlazado con recursos humanos porque estos son profesiogramas. Entonces, en conjunto con recursos humanos se hacen profesiogramas de salud, en los cuales logramos identificar cuáles son los riesgos por cada uno de los puestos y esto nos va a dar la pauta de qué es lo que específicamente tenemos que evaluar.
Por dar un ejemplo, digamos que tal vez yo en mi empresa tengo ruido, pero resulta que solo el 30% de los trabajadores están expuestos a ese ruido. Yo no debo venir y hacer la audiometría al 100% de mis trabajadores. Yo solo le tengo que hacer a ese 30% de trabajadores que están expuestos al ruido. Pero con los profesiogramas yo comienzo a identificar esos puestos a los cuales yo les tengo que hacer esas evaluaciones específicas. Y de igual forma, vamos con lo que es la evaluación clínica, porque es distinto evaluar a alguien que va para un puesto administrativo a alguien que va para un puesto operativo, porque resulta que no los dos van a tener como que las mismas lesiones articulares, lumbares, etcétera, etcétera, y la evaluación clínica como tal hay que enfocarla según el riesgo al que la persona está expuesta. Ahora, ¿cada cuánto tiempo se hacen? La sugerencia es hacerlo anualmente, porque es como un chequeo médico, que uno obligatoriamente se tenía que hacer un chequeo médico cada año para saber que uno está bien de salud. Entonces, la evaluación normal, digámoslo así, debería ser cada año. Sin embargo, si encuentro a alguien que ya tiene algún tipo de patología, lo ideal es evaluarlo un poco más seguido. Cada 3 meses, cada 4 meses, cada 6 meses, dependiendo de la gravedad de la situación que esté pasando la persona. Gracias, doctor. Ahora, esta pregunta es para ¿cómo se registra el aumento de colaboradores en el plan de salud y seguridad ocupacional? Me imagino que la pregunta se refiere a que ya se tiene un plan de salud y seguridad, pero se crean nuevos puestos de trabajo dentro de la empresa. ¿Cómo hacemos para adjuntarlos al plan que ya tenemos previamente realizado? Bueno, muy buena pregunta. Realmente el plan pues ya está estructurado y se abrieron nuevos puestos de trabajo. Entonces, es importante que cuando se les haga un plan o la persona que realice el plan, pues les deje una opción de modificaciones al final del plan. En este se podrán adjuntar las matrices de los nuevos puestos de trabajo. O sea, no es que tengan que hacer un nuevo plan, porque salvo que la empresa se cambie de lugar, estos cambios sean verdaderamente grandes, ¿verdad? Pues valdría la pena volver a hacer un plan nuevo. Pero si vamos a hablar de 3 puestos, 4 puestos que se abrieron, pues entonces esos se los van a tener que adicionar al plan que ya existe, ¿verdad? Con la anotación que se tiene que hacer, ¿verdad? Donde se les diga, bueno, se adhieren o se adjuntan los planes nuevos aperturados a partir de tal fecha. Y se hace la matriz de de esas personas o de esos puestos que se están incorporando a la empresa, ¿verdad? Para que estén dentro del plan. Gracias. Doctor, solo nos pregunta el acuerdo que mencionó hace reuniones COVID-19. Sí, es el acuerdo 261-2020. Este acuerdo salió de hecho en esta semana, el 17 de noviembre, de parte del Ministerio de Salud, que es con respecto a las normas de convivencia y las normas que tenemos que llevar o que debemos de cumplir al momento de tener una reunión. Entonces, cabal, en el mismo acuerdo está el cuadrito, digámoslo así, donde lo divide en bajo, mediano y alto riesgo y las medidas pertinentes que hay que cuidar al respecto. Y también menciona el mismo acuerdo que la persona que convoca la reunión es la responsable con respecto a todas esas medidas de prevención. Gracias, doctor. Licenciado Víctor, ¿qué pasa? Dice, si tengo una empresa con más de 10 trabajadores, pero solo asisten 5 a la oficina, ¿qué aplica para mí? ¿Un monitor o un auxiliar de enfermería? Bueno, acordémonos que cuando el reglamento, o sea, el acuerdo gubernativo 229 y 2014,
indica que es un lugar de trabajo, dice que es un lugar donde los trabajadores permanecen o accesan a él. Entonces, realmente hoy por hoy hay muchas empresas que están haciendo el teletrabajo o el office home. Entonces, realmente tenían 10 o más trabajadores, pero solo están llegando 5. Eso no escapa a que la empresa o lugar de trabajo pues cumpla con lo que el reglamento estipula. Claro está, si la empresa tiene jornadas de trabajo, una jornada en la mañana y otra en la noche, y divido mis trabajadores totales dentro de esta jornada, pues realmente tengo que cumplir como la normativa, como dice un auxiliar de enfermería, pero en la parte que este trabajador no me va a poder, este monitor no me va a poder cumplir, yo tengo que designar a un trabajador para que me cubra en esa jornada donde no va a estar el auxiliar de enfermería. Igual, si yo tengo 10, pero por el momento solo están llegando 5, no se escapa la empresa, digo no escaparse, ¿verdad? Tal vez la palabra no es la indicada, pero debe cumplir como lo que la normativa dice, porque en determinado momento van a llegar los 10. ¿Verdad? No quiere decir que ya no existen, que ya no están, porque en determinado momento estos trabajadores sí acceden al lugar de trabajo, sí dependen de ese lugar de trabajo. Y se debe vigilar la salud, porque el hecho de que estén en su casa no significa que no sigan corriendo riesgos. Ahora los riesgos que se van a presentar podrán ser otros, como los riesgos ergonómicos, porque ya estando en su casa, la persona se acomoda en un sillón, en un sofá, y ahí trabaja. Entonces mantiene posturas forzadas que tal vez antes no las presentaba. El riesgo psicosocial también aumenta, porque a lo mejor ahora está trabajando, pero están los hijos a la par y están exigiéndoles, entonces las tareas del hogar no desaparecieron. Entonces la persona se va a estresar más, pero sí debe contar con lo que la ley dice, porque tiene la cantidad de trabajadores. Gracias, licenciado. La siguiente pregunta es para el licenciado Eric Maldonado y nos preguntan por acá más o menos en cuánto tiempo cree usted que se puede implementar el compliance dentro de una empresa. Más o menos en cuánto tiempo me imagino que complete. Por favor, licenciado. Se me trabó un poquito, pero creo que me escuchan y me ven bien. Sí. Sí, licenciado. Muchas gracias. Al final el tiempo, digamos, depende básicamente de la máxima autoridad. Depende de la, digamos, de los accionistas, del propietario de la empresa o al final de la alta dirección, ¿verdad? Porque va a depender del compromiso verdadero que tengan ellos por implementarlo y que no solo sea un documento que va a quedar muerto, sino efectivamente va a ser un sistema vivo que va al final a coexistir con los miembros y con los diferentes grupos de interés. Al final depende igualmente de la magnitud de la empresa, de la cantidad de empleados, de la cantidad de filiales, de sucursales, de la presencia, si tienen únicamente, por ejemplo, únicamente en la ciudad de Guatemala o si tienen en otros departamentos, o si es únicamente una empresa, pues yo les diría al final de que se podría implementar en pocos meses. Si es una empresa, digamos, una pequeña y mediana empresa que opera únicamente en la ciudad, puede ser en pocos meses. Al final es un sistema que debe tener un monitoreo de evaluación continuo que va a irse actualizando constantemente, ¿verdad? Entonces, y que va a requerir al final la participación de todos los miembros. Al final, el cumplimiento normativo, el compliance, busca de que no solamente sea la persona encargada de esa función de cumplimiento o no solamente la persona, digamos, los tercerizados que lo llevan a cabo, por ejemplo, que fuéramos nosotros, sino que al final involucra a toda la organización.
Entonces, al final es prácticamente cambiar el chip de la compañía e iniciar un camino a partir de ahora, un camino íntegro, con ética, con transparencia, que busca al final la mejora continua. Entonces es constante, es un, digamos, una vez iniciado el camino, pues al final es de nunca terminar, ¿verdad? Porque vamos a buscar ir siempre implementando las mejores prácticas. Pero ya teniendo, ya operándolo y todo, digamos, ya dando los primeros pasos, los damos en el primer mes. Muchas gracias, licenciado. Ahora esta pregunta va dirigida al licenciado Víctor Somayor. Ya se pueden enviar los planes de salud vía electrónica. Bueno, nos preguntan si ya se pueden enviar los planes de salud y seguridad o de prevención de riesgos vía electrónica. Déjenme contarles, todavía no. Ok, me indican que no se escuchaba muy bien, entonces voy a repetir. ¿Pueden enviar los planes de salud vía electrónica? Bueno, voy a indicar de nuevo. Los planes de salud y seguridad deben de enviarse vía electrónica al Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Por el momento, la plataforma no está habilitada. Estamos ya en la espera de que así sea, ¿verdad? Creo que son aspectos de forma técnica los que faltan. Pero por el momento pueden llevarlos de forma física al ministerio, que ahí se los vamos a sellar de recibido. Y nos llevan, por favor, un disco donde vaya el plan, un disco con el plan ahí quemado, ¿verdad? O grabado. A este le adjuntan, por favor, una nota de envío con todos los datos de la empresa. Y si es de salud y seguridad, pues la fotocopia del registro ante el Ministerio del Médico. Si es de prevención de riesgos, pues la hoja de envío firmada por el encargado de la empresa adjunto al disco. Por favor, no nos lleven los discos así como los sacan de la grabación. Llévelo en un sobre, identifique el disco y verifique que realmente el archivo esté grabado, porque nos han aparecido discos donde no llevan nada, en blanco, o con archivos que no se pueden leer, por favor. Ok, muchas gracias, licenciado. Gracias por su respuesta. Por último, tenemos acá para el doctor Martín Maldonado. ¿Dónde puede un médico prepararse para especializarse en salud y seguridad ocupacional? Bueno, realmente para sacar una especialización en salud y seguridad ocupacional, en Guatemala lo que existen son diplomados, los cuales dan cierto aval. Ya, sin embargo, si uno quiere sacar una especialización como tal, esto sí es en el extranjero. Óiganse, países tipo México, Estados Unidos, Alemania, que ellos ya brindan un título de especialización como tal. Sin embargo, como acuérdense que este es un tema nuevo, digámoslo así, en nuestro país o relativamente nuevo, con los diplomados, algunos diplomados que se imparten aquí en Guatemala, esos nos orientan bastante bien para saber el cómo actuar en el tema este de salud y seguridad ocupacional. Quisiera aprovechar que tengo la palabra para poderle hacer una pregunta al licenciado Víctor. Fíjese que con algunas empresas con las que he tenido la oportunidad de apoyar en el tema, se tiene como la encrucijada de que ellos tienen ya su monitor de salud, o sea, un auxiliar de enfermería. Sin embargo, resulta que el auxiliar de enfermería, el título no está avalado por el Ministerio de Salud. Entonces a ellos les queda la duda, ¿qué hago con mi monitor? ¿Será que lo tengo que despedir y contratar a alguien nuevo o me puedo quedar con él con algunas otras cláusulas, digámoslo de alguna forma? Licenciado. Sí, esa es una pregunta que siempre nos han
planteado nosotros. Acordémonos que el fin de la salud y seguridad es la protección del trabajador, ¿verdad? Salvaguardar la vida, la salud del trabajador y del empleador. Y es importante recordar que el Ministerio de Salud, a través de la Dirección Específica de Enfermería, pues tiene registrado no menos de 60 escuelas privadas que sí están siendo avaladas por ellos. Sin embargo, nos hemos encontrado con escuelas privadas que no tienen el aval del Ministerio de Salud. Hoy por hoy hay una demanda tremenda de monitores, de enfermeros. Entonces nosotros no podemos decirle a una empresa, mire, despídalo y contrate a otro, porque tal vez no lo va a encontrar inmediatamente y tal vez la empresa fue prevenida o tiene el tiempo corto para poder cumplir. Entonces sí, nosotros pues lo aceptamos y nosotros vemos que realmente la escuela pues esté constituida como tal y que ese enfermero pues sí cursó el año que realmente la carrera como auxiliar de enfermería se estipula y que esta persona pues sí presenta realmente el tiempo en que la carrera lleva. No aceptamos a aquellas personas que solamente tienen un curso de enfermería auxiliar de 3 meses, de 1 mes, o un diplomado desde primeros auxilios o algo similar, porque la ley sí estipula que tiene que ser un enfermero auxiliar. Entonces, hoy por hoy sí nosotros estamos recibiendo a estas personas, pero siempre y cuando hayan pasado su proceso de enseñanza, de aprendizaje en la materia, por favor, porque si es mucha la demanda, el área geográfica donde se encuentran a veces, pues no cuenta con enfermeros o escuelas de lugar, entonces tienen que requerir a escuelas de otro municipio o otro departamento y el desplazamiento a veces no lo hacen estas personas. Entonces sí es importante que tomar en cuenta esto, ¿verdad? Que sí se aceptan siempre y cuando cumplan con el tiempo requerido. Muchas gracias, licenciado. Ya para terminar, solo tenemos una última pregunta. Nos dicen aquí si el monitor de salud y enfermero debe ser contratado por parte de la empresa a la que va a prestar el servicio y si tiene que estar tiempo completo, puede ser subcontratado o outsourcing. Sí, mire, lo que en la normativa está exigiendo es que la empresa cuente con un monitor de salud y seguridad y que este monitor esté en las horas efectivas en que se realiza el trabajo, no 1 hora, 2 horas, no. La jornada es de 8 horas, el monitor debe permanecer esas 8 horas en el lugar de trabajo. Para ello, pues si la empresa cree conveniente contratarlo y ponerlo en su planilla, perfecto, no hay ningún problema. Si la empresa decide subcontratarlo a una empresa outsourcing, tampoco hay problema. Ahora, sí, lo que nosotros necesitamos es que a la hora de registrar ese monitor con nosotros, sea la empresa la que nos envíe el nombramiento de este monitor. Y que diga, bueno, mi monitor, he nombrado como monitor al señor fulano tal, quien se identifica con su número de PDI tal, es enfermero auxiliar o es médico o qué sé yo, ¿verdad? Y lo contratamos en esta empresa tal y tal, está ubicado en tal lugar. ¿Ya? Y si quieren la carta, pues nos pone ahí, ¿verdad? A través de la empresa tal y tal, ¿verdad? Pero lo que nosotros exigimos es que esté el monitor en lugar de trabajo, esté desempeñando ahí su puesto de trabajo. Ok, muchas gracias. Hemos llegado al final de este webinar. Esperamos de verdad de parte de Proactiva Empresarial, de Valpamed, que haya sido de utilidad para cada uno de ustedes y para sus empresas. Las preguntas que quedaron sin responder las estaremos respondiendo a través de WhatsApp o a través de correo electrónico.
Si necesitan algún tipo de asesoría en salud y seguridad ocupacional, con mucho gusto podemos brindársela. Nos encuentran como Valpamed en redes sociales o www.valpafarma.com. Queremos agradecer especialmente la participación del licenciado Víctor Samayoa. Queremos agradecerle por haber hecho el tiempo de estar hoy aquí con nosotros y por darnos información muy valiosa y muy importante para cada uno de nosotros, ¿verdad? Así que nuevamente muchas gracias, quedamos a la orden y que estén bien. Hasta luego.